queridos amigos? Bienvenidos al Tintero una semana más. Bueno, hoy vamos a escuchar a Fermina Cañaveras, autora del Barracón de las Mujeres, una novela que ha tenido muy buena acogida. Se trata de una obra ambientada en la Segunda Guerra Mundial, pero con una particularidad temática que es el de la explotación y esclavización sexual de las mujeres en el campo de concentración de Ravensbrück. Y bueno, hay que decir que Fermina Cañaveras, pues además de novelista, es historiadora, es una autora que, bueno, que se ha dedicado los últimos años, pues digamos, a sacar, a recuperar la memoria de muchas mujeres invisibles, pero que sin embargo tuvieron un papel importante en la historia del siglo XX. Es una autora comprometida además con la memoria histórica y por lo tanto, bueno, pues pasaremos a escucharla. Es una entrevista que yo le hice pues más o menos hace una semana. Pues bueno, me disculpo quizá por algunos problemas técnicos que se hayan podido producir durante la entrevista. Evidentemente el Tintero pues no es un plató de televisión, pero bueno, os invito, como ya os dije, a escuchar a Fermina Cañaveras. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Estaba deseando, bueno, pues estar un ratito contigo y con todos vosotros. Bueno, como ya comenté en la introducción, bueno, tu libro está teniendo muy buena acogida y fundamentalmente el objetivo del mismo ha sido un poquito recuperar pues, la memoria de las mujeres en los campos de la muerte, recuperar la experiencia de las mujeres ante el fenómeno totalitario. Y yo en este sentido sí que te quería hacer una pregunta. Sabes, hay una amplia producción narrativa y cinematográfica en torno a la Segunda Guerra Mundial, pero siempre en el caso de las mujeres con representaciones bien estereotipadas, encasilladas en roles muy concretos y en algunos casos también mujeres virilizadas, como es el caso pues, bueno, de la novela de espionaje o de la novela bélica. Y en la novela romántica, pues bueno, mujeres esperando a su héroe, pero siempre parece que la experiencia concreta de las mujeres, su percepción del fenómeno totalitario, pasa así como de puntillas. ¿Estamos un poquito renovando todo esto? A ver, yo creo que desde mi punto de vista creo que sí, que es bueno que ya había voces muy potentes, por ejemplo, Almudena Grandes o Yoconda Vela hablando sobre la situación de las mujeres nicaragüenses con todo el tema de su revolución y cómo, bueno, pues cómo ellas pidieron cosas que eran necesarias para la revolución de las mujeres y al final se lo pasaron todo por las narices, por así decirlo. Entonces creo que hay un compromiso bastante fuerte y evidente con la lucha de las mujeres para llevarlo a lo que es la ficción, contando de lo que es lo que decíamos antes, lo que es todas sus vivencias y todo el compromiso histórico y toda la historia de las mujeres. Entonces creo que hay grandes mujeres novelistas que con nombres como, pues por ejemplo, como te he dicho, Las tres bodas de Manolita o El país de las mujeres de Yoconda Vela. Creo que sí que hay grandes títulos y grandes mujeres, autoras, que están comprometidas con lo que tú bien decías, dejar ya a un lado, pues eso, el papel que hemos mitificado todas de las mujeres que esperan, o las mujeres que están como en papeles secundarios, para empezar a poner nombres y situaciones que en realidad ocurrieron y que son muy importantes a nivel histórico. Yo creo que hay, como te he dicho antes, grandes nombres que están ayudando a ello. Bueno, bueno, desde luego tu novela pues se basa, bebe de la historia oral. Y bueno, es un tema, vemos que en una parte de la novela hay una tensión entre Carmen y Clara en torno a cuestiones, digamos, metodológicas. Clara pues es más bien una ortodoxa de la metodología de la investigación historiográfica, mientras pues Carmen es un poquitito más heterodoxa, ¿no? Y es aquí, bueno, donde
cuando ella tiene que entrevistar a Isadora, que es la protagonista de la novela, la que cuenta esa experiencia de Ravensbrück, pues bueno, vemos esa tensión entre Carmen, que otorga total credibilidad a las palabras de Isadora, y las dudas de Clara. Entonces, aquí, bueno, casi una pregunta de ciencias sociales más que de literatura. La historia oral siempre tiene que venir complementada por la investigación, en el sentido más puro del término, por la comprobación empírica de los hechos, porque de todo lo que cabe, las historias orales, lo estamos viendo con la Guerra Civil, lo hemos visto, por ejemplo, con nuestros abuelos, siempre son percepciones muy subjetivas de la realidad histórica. Esa historia oral tiene que siempre venir apoyada. A ver, pienso que sí que es necesario que venga apoyada, pero por eso es tan importante, y yo quiero dejar muy claro el hecho de que para eso están. La diferencia es saber diferenciar entre lo que es un ensayo, que sí que la historia oral tiene que estar apoyada por la percepción y por el estudio, y lo que es hacer una novela que te permite pues ciertas libertades. ¿Por qué? Porque a mí mucha gente me preguntaba, ¿por qué no has hecho un ensayo? Y yo siempre he dicho, porque me faltaban muchas cosas, porque yo no me pedía tirarme de cabeza. Por eso están, pues eso, los dos contrapuntos de Carla y María, pues desde el punto de vista que yo tenía la investigación y tenía, pues eso, el testimonio de una mujer que había conocido lo que habían hecho con otras mujeres en los campos de concentración, y testimonios de algunas mujeres que sí que estuvieron allí en el campo de concentración, que eran polacas. Entonces, claro, a mí me faltaban y me bailaban muchos datos. Por eso creo que sí, que desde el punto de vista de hacer un estudio, lo que es un ensayo, con toda la documentación, con todo lo que tú tienes, sí que es importante que sea apoyada. Por eso, cuando te faltan o te bailan ciertas cosas, por eso yo digo que siempre esta novela está hecha de retales de muchas mujeres, tienes que bueno, pues permitirte la osadía, o lo que tú como lo quieras llamar, de, bueno, pues de meterte en hacer una novela que te deja más libertad, porque al fin y al cabo es lo que decimos, es una novela. Pero sí que creo que para hacer estudios de memoria sí que es muy importante. Yo creo que la historia viva es fundamental y de lo que debemos beber, pero sí que hay que, pues eso, hacer una investigación que muchas veces a lo mejor pues la gente que nos está contando la historia viva son parte de la historia, son muy pequeños porque no son grandes conocidos, ni aparecerán en los libros de historia ni en los documentos. Bueno, pues porque, como yo digo, la historia pasó de puntillas por sus vidas, pero creo que es importante a la hora de hacer ensayos y estudios de rigor. Bueno, ahora yo quisiera un poco centrarme pues, en el personaje dinamizador de la novela, que es Isadora. Bueno, y lo que vemos es que Isadora en un primer momento es reticente a contar su historia, parece que está envuelta por la vergüenza, por la voluntad del olvido. Hoy en día las víctimas, el problema realmente de las víctimas y de su silencio ya en general, tiene que ver con la vergüenza del sufrimiento. Por ejemplo, lo estamos viendo con la violencia de género, muchas mujeres maltratadas durante muchísimo tiempo, que callan, que no denuncian, porque parece que se sienten culpables, parece que están avergonzados de su propio sufrimiento. Superar la vergüenza es también una vía a través de la cual tomar el camino de la justicia. A ver, yo creo que en situaciones, en algunas situaciones determinadas, más que vergüenza es miedo. Es miedo a lo que te pueda pasar, o es, yo creo que muchas veces, y hay muchas mujeres, por desgracia, que a lo mejor están en lo que es dentro de nuestro núcleo. Y nosotros, como tú bien dices, pues las vemos que aparentemente tienen una vida normal, pero que están contagiadas ya no de esa vergüenza del que dirán, porque, bueno, pues eres una mujer maltratada, hay que abordarlo, hay que denunciarlo y hay que gritarlo, pero yo creo que es el miedo. Y creo que hay muchas, como te decía antes, que están gritando con esos silencios, como yo digo, o con esas miradas, ayuda. Y algunas veces somos los propios miembros de la sociedad o del núcleo más cercano los que no nos damos cuenta. Yo más que vergüenza, como te he dicho, les llamaría miedo. Miedo pues a lo que pueda pasar.
a que algunas veces las denuncias no son tan efectivas, porque cuántas veces hemos visto en los medios, en prensa, en televisión, pues que hay mujeres que han denunciado y que al final, por desgracia, pues las han sido asesinadas por sus propios maridos o sus parejas y han sido víctimas de la violencia de género. Entonces yo creo que es ese miedo a si me voy a encontrar sola, cómo lo hago, cómo lo gestiono. Yo creo que más que vergüenza es miedo a lo que puede suceder. A las represalias. Entonces, bueno, ya centrarnos, volviendo un poquito, hay también un personaje que es entrañable, que es el de la tía Teresa, que también va a vivir esa experiencia en Ravensbrück junto a Isadora. Ella no está estrictamente en la explotación sexual, sí, pero sí en otro tipo de explotación dentro del campo de concentración. Y a mí, pensando en Teresa, te das cuenta que a veces, cuando pensamos en las grandes mujeres de la historia, pues cuando pensamos en el Partido Comunista, pues ¿quién nos viene al espíritu? Dolores Ibarruri. Si pensamos en el anarcosindicalismo, pues ¿quién está en nuestro espíritu también? Federica Montseny. O si hablamos de la lucha por los derechos civiles, pues bueno, ¿quién también nos vuelve la primera imagen que aparece? Pues a ver, Clara Campoamor. Bueno, pero yo lo que sí me pregunto, ¿no sería necesario también recuperar la memoria de estas mujeres anónimas que no están en los libros de historia? Como es el caso de Teresa, porque hay mucha historia oral que contar a ese respecto. Hay muchas mujeres historiadoras, hombres también, que sí que se están dedicando a ello. Lo que pasa es que, claro, no tiene tanta repercusión y no se conoce. Desde el punto de vista y desde el campo de la investigación, creo que sí que se está haciendo un gran trabajo con el tema de mujeres, como tú bien dices, de nombres olvidados. Y sí que te puedo recomendar un trabajo que para mí es fundamental. Es de una historiadora de la UNED que se llama Francisca Moya Alcañiz y va de eso, va de grandes nombres que fueron olvidados de la historia y que se llama que vuestro nombre no se olvide. Entonces eso es un trabajazo bestial sobre a lo que te refieres, a muchas mujeres y muchos nombres olvidados que fueron muy importantes y jugaron un papel fundamental dentro de sus núcleos o de donde ellas podían hacer sus propias revoluciones. Y creo que sí que se está haciendo. Lo que pasa es que es muy difícil que llegue a todo el mundo, pero hay trabajos muy potentes como el que te estoy nombrando de Francisca Moya Alcañiz. Bueno, y desde luego, pues en toda la historia también, bueno, vemos la experiencia, la decisión del exilio, el dolor del exilio, pero bueno, de personas que también, bueno, encuentran en Francia pues su refugio y pasan de una guerra a otra. Y no hay que olvidar que, bueno, pues que tanto Isadora como Carmen como Teresa acaban en Ravensbrück a raíz de una delación. Yo no sé si hoy hemos conseguido desmitificar el tema de la resistencia en Francia, porque es verdad que la figura del general de Gaulle ha sido la gran pantalla de esa resistencia, pero bueno, hoy en día muchos historiadores y muchos novelistas y directores de cine están un poco planteando el tema en otros términos, y es decir, que la resistencia fue una excepción y el colaboracionismo fue más bien la regla. Y yo no sé si hoy en día estamos un poquitito recobrando esa historia mucho más oscura y no tanto las glorias de la resistencia que, ya digo, fueron completamente minoritarias. Claro, yo es que creo que siempre lo que es el tema de la resistencia, siempre existen grietas y contradicciones, como tú como estás diciendo. Y creo que, claro, que siempre habrá diferencias entre los comunistas, los militares, los guerrilleros. Por eso creo que es un tema complejo de abordar y que creo que hay que quedarnos con algo que es muy importante, independientemente de las grietas o de lo que era lo que tú dices, el colaboracionismo o lo que era la resistencia en sí.
como núcleo más duro, creo que tanto las mujeres como los hombres que colaboraron o que estuvieron allí, o que tengan grietas y contradicciones, creo que todos tenían algo en común, que era acabar pues con el nazismo y con el fascismo en Europa. Entonces yo creo que es un tema, como tú bien dices, complejo, que hay muchas contradicciones, que hay muchas grietas, pero creo que hay que quedarnos con eso, con lo que era la intención de aquellos hombres y de aquellas mujeres, que era acabar pues con lo que teníamos en Europa, con un régimen fascista, con un régimen nazista y con lo que era, pues eso, a terminar con las ideas de aniquilar a un gran número de hombres y mujeres. Yo me quedaría con eso, porque es como te he dicho antes, hay muchas grietas y hay muchas contradicciones, pero al fin y al cabo creo que tanto la colaboración como el mito de la resistencia, todos tenían el mismo fin, y es lo importante. Y a ese respecto hay un personaje que a mí me pareció interesante, que bueno, que es secundario, pero bueno, que también es relevante dentro de la historia en general y de la historia de estas tres mujeres, que es el personaje de Vicente, pues uno que aparece un poquitito como un héroe condecorado, que participa en la división Leclerc. Bueno, en fin, yo la pregunta que te quería hacer, ¿hay hoy en día una memoria del exilio, una memoria de esa participación del exilio republicano español en la resistencia contra el nazismo? Porque hasta hace algunos años Ana María Hidalgo hizo un homenaje institucional, pero bueno, suelen pasar al olvido. Yo no sé si realmente tú quieres ser además investigadora, historiadora, si hay una memoria del exilio. A ver, De ese yo creo que se exilio. está trabajando en ello. De hecho, hay una chica que está haciendo, me parece una labor bestial, se llama Paula, no recuerdo ahora su apellido, luego si quieres te lo digo por si la quieres nombrar, o está intentando sacar el censo de las mujeres que formaron parte de la resistencia. Muchas mujeres, cuando empezaron a colaborar o a formar parte de ella, se afrancesaban los nombres. Entonces es un trabajo muy duro y muy complicado intentar conocer a quién se llamaba aquí, por ejemplo, Nicolasa García, y luego se llamaba Nicoleta o María, bueno, se ponían muchos nombres por el hecho de afrancesarlos o por el tema de que se hacían con documentación falsa. Entonces, sí que creo que es importante, que se está haciendo una labor muy potente, que tú puedes acercarte a lo que son los archivos de la resistencia francesa, y sí que creo que se está haciendo una labor y un trabajo sobre los represaliados y los exiliados españoles y el papel que tuvieron. ¿Qué pasa? Que, como bien decíamos, a Vicente López Tovar, en lo que Francia es una persona muy conocida, y aquí, por desgracia, pues no lo conoce nadie. Entonces creo que es importante incidir en estas figuras que a nivel internacional sí que son conocidos y que sí que tienen nombre, y se les reconoce por la labor y por la lucha que hicieron. Pero aquí no. Entonces creo que sí que se están haciendo trabajos pues bastante potentes, como el que te he comentado, de controlar el censo y ver el censo de las españolas. También tenemos otro problema, que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, muchas mujeres, incluso otros hombres que salieron de los campos de concentración y sí que eran miembros o colaboradores de la resistencia, decidieron no inscribirse en el censo como tal, que es lo que pedían. Entonces hay muchos nombres pues, que también se perdieron. Y creo que eso es muy difícil recuperarlo, porque la mayoría de la gente ya no está, por desgracia, pero sí que se está haciendo un trabajo muy exhaustivo al día de hoy, y hay mucha gente que tiene ganas de recuperar eso. Pero ¿qué pasa? Pues que la investigación histórica es todo muy lento, y que se puede conocer lo que es, pues eso, dentro de los núcleos más duros o de la gente que nos dedicamos a esto. Pero creo que sí que se está haciendo un buen trabajo y una labor para recuperar, pues eso, nombres tan potentes que en el resto de Francia o en el resto de Europa sí que son conocidos, y aquí, siendo, bueno, pues españoles y que contribuyeron a la lucha, pues no se conocen. Yo siempre pongo el ejemplo, aunque no sean mujeres, de la 9, la que liberó París. Eran españoles y mucha gente no lo sabe. Pues hay que empezar a trabajar y a recuperar pues
grandes nombres de hombres y mujeres, como lo que te estoy diciendo, y creo que sí que se está haciendo, pero es un trabajo, pues eso, tedioso, complicado, lento, y que, por desgracia, eso ya no nos queda mucha gente viva, entonces, pero yo creo que sí, que se están haciendo, y luego tenemos grandes títulos, pues como Memoria de la Resistencia, o Cuando éramos refugiados, o de Ciudadanas a exiliados, que habla de las mujeres exiliadas que pasaron por Francia, fueron resistentes y luego terminaron en México, en Estados Unidos. Creo que sí que hay gente que está, bueno, pues muy implicada y con muchas ganas de trabajar. Y creo que sí que se está haciendo un buen trabajo. Bueno, y dentro de la novela, bueno, yo que soy un gran aficionado al mundo de la alta costura, evidentemente no puedo impedirme de preguntarte sobre Catherine Dior, la hermana del ilustre diseñador. ¿Qué nos puedes decir sobre ella? Bueno, se habla mucho de su participación en la resistencia, bueno, fue un poco, pero ¿trabajaste un poco este personaje? A ver, a mí me gustaba por el hecho de que la mayoría de los modistos y de la gente que tenía grandes casas en París, muchos pues cosieron para muchas mujeres alemanas. Incluso Sí, hay uno, sí, exacto. yo recuerdo también que Balenciaga se quejaba por el hecho de que le decían los soldados nazis y las mujeres que por qué tenía que hacer sus sombreros tan grandes. Y se quejaba que los sombreros eran moda. Incluso creo que hay una historia que Balenciaga también intentó, bueno, pues ayudar a una fotógrafa que, bueno, que al final quería conseguir lo tengo por aquí apuntado, era una fotógrafa que Valenciaga, pues eso, intentó, pues eso, a Madame de Hora, pues liberarla de los nazis y a su hermana, intentando conseguir unos visados, pasarlas a España, luego no salió bien. Y Catherine sí que vivía en Cannes y empezó a colaborar con la Resistencia, pertenecía a lo que era el F2, era, pues eso, era un miembro activo, pero ella estaba en Cannes, cuentan que fue a comprarse una radio y ahí, comprándose la radio, conoció a un miembro, que no me acuerdo del nombre ahora, lo tenía por ahí apuntado, no sé dónde lo tengo, y que fue quien la reclutó. Entonces empezó y estuvo colaborando y sí que era miembro durante toda la Segunda Guerra Mundial. A Catherine la detienen en la plaza del Trocadero y tuvo mala suerte porque la detienen en 1944, incluso después de aguantar un montón de palizas, de vejaciones y de interrogatorios muy duros. Ella no dice ni una palabra de los compañeros con los que estaba trabajando. Y sí que la Gestapo llega a decir que han asesinado a Catherine, porque se han cargado, que han matado ellos mismos a Catherine Dior. Al final no, al final vuelven a anunciar que no, que está viva y que es deportada a un campo de concentración. Estuvo en Ravensbrück. Y sí que cuando me gustó, bueno, pues esa pincelada pequeña, porque, pues eso, por el hecho de que después un perfume como tan conocido como Miss Dior, pues era el homenaje a tantas mujeres que estuvieron allí y en concreto a Catherine, que estuvo sufriendo como sufrieron tantas desconocidas, tantas mujeres de tantas nacionalidades, lo que es estar en un campo de concentración. Entonces me parecía interesante, me parecía todo este tema de la alta costura, las mujeres en los nazis, los diseñadores, a todo lo que tuvieron que enfrentar, contradicciones, casas de moda, tantas cosas como tú bien sabes que se han dicho. Entonces, pues simplemente era coger la pincelada, me gustó el homenaje que hizo Christian Dior con Miss Dior y con Catherine, y por eso quería, además ella llegó muy tarde, llegó pues eso casi al final de la guerra y ella estuvo colaborando en todo momento y tuvo mala suerte, bueno, pues la detuvieron en la plaza del Trocadero y fue pues eso, mala suerte y no donde terminó. Es difícil a veces no convertirse, sobre todo cuando nos encontramos en situaciones tan extremas de violencia, es difícil no convertirte en el espejo de tus propios verdugos, porque eso es un poco ese gran problema que tiene Isadora. ¿Qué hago? Porque ella vuelve, se acaba sin absolutamente ninguna referencia y sobre todo con aquello muy marcado a hierro, marcado a fuego en su alma, ¿no? Realmente somos capaces de no responder al verdugo con la misma moneda. ¿Es difícil todo esto? Yo creo que es difícil, pero que estoy convencida de que somos capaces.
creo que muchas de estas mujeres que salieron de los campos de concentración, no solo de Ravensbrück, sino de todos los campos de concentración donde hubo hombres y mujeres, creo que muchos salieron, sobre todo las mujeres, ellas decían que habían sido como, bueno, mujeres de los campos de concentración de segunda, porque mucha gente se olvidó de lo que allí estaba pasando, que se olvidó de la historia de las mujeres. Muchas decidieron, pues eso, callar, ocultar, y con el tiempo aprendieron que callando y ocultando no se conseguía nada. Y empezaron a hablar. Y a mí lo que más me llamaba la atención poderosamente, lógicamente yo con Isadora cuando empiezo con todo esto ya no estaba, pero sí que necesito saber cómo funcionaba y cómo sentían y cómo, bueno, cómo se sentían y cómo estaba cada una. Por eso siempre digo que hay muchas cosas que son pues muchas entrevistas o escritas, otras en primera persona de gente que estuvo en los campos de concentración. Y sí que lo que me di cuenta es que se quejaban amargamente de que habían sido las olvidadas, de que eran, como te he dicho antes, de segunda, pero ninguna hablaba desde el odio. Entonces eso a mí me pareció una lección de vida bestial. Entonces, después de esas experiencias, sobre todo con 3 mujeres polacas, con las que tuve la suerte de poder hablar con ellas, sí que me hablaban de la deshumanización por ambas partes, que se perdió la condición como ser humano, pero que fue lo que les tocó y que vivir con odio y con rencor, pues como que te va haciendo el alma más negra y que no te deja vivir tranquilo. Entonces, ellas lo que fundamentalmente decían es que se quería que se conociera su historia, que al principio pues eso, decidieron callar. Después con el tiempo aprendieron que había que contar para que no se repitiese y para que la gente lo conociese, pero no desde el odio. ¿Por qué? Porque el odio es muy peligroso y genera más odio, más rencor. Entonces yo creo que desde aquella experiencia que tuve con aquellas mujeres que fueron también otra lección de vida, creo que aunque tengan situaciones extremas como vivieron, creo que, como te he dicho antes, perdieron la condición como ser humano por ambas partes, pero estoy convencida de que no, de que hay posibilidades y el ejemplo está en lo que te estoy comentando de estas mujeres que no hablan desde el odio. Estaba Hannah Arendt precisamente reflexionando sobre el fenómeno nacional socialista, que decía, todo esto ha ocurrido porque hemos perdido la capacidad de pensar. Y es ahí donde está nuestra deshumanización y donde a través de nuestra propia deshumanización acabamos percibiendo al otro como un ser superfluo. Y yo creo que, bueno, que me parece pues, una buena reflexión sobre lo que ella llamaba pues, la banalidad del mal, como la banalidad, la maldad se vuelve cotidiana y banal. Sí, yo no sé si de alguna manera hoy, en este nuevo siglo XXI, a pesar de todo lo que ha sido las atrocidades del siglo XX, que fue fundamentalmente el siglo de los totalitarismos, no volvemos a lo mismo. Vemos que se están cometiendo todo tipo de atropellos contra las mujeres, contra los seres humanos en general. Lo estamos viendo en Ucrania, lo estamos viendo en Gaza. Volvemos a estar merodeados por esa banalización de la maldad humana. Pues quiero creer que no, pero algunas veces te lo pones y te lo empiezas a plantear y es lo que he dicho antes. Creo que vivimos en una cultura de la inmediatez. Creo que vamos todos muy rápido. Creo que pasamos también por alto y como que lo banalizamos todo porque es muy rápido y no le damos realmente la importancia que tiene. Como tú bien decías, estamos metidos en unos conflictos muy bestias que están muriendo muchísimas personas y como que pasamos de puntilla, porque bueno, estamos acostumbrados, lo oímos todos los días, lo vemos por las redes sociales, lo vemos en los medios de comunicación y como que nuestro cuerpo, nuestra mente se ha acostumbrado y como que tú, como lo que decías, que lo vamos analizando. Entonces creo y tengo la esperanza de que no, que creo que hay que conocer, como te he dicho antes, lo importante es parar un poco, relajarse, empezar a conocer, a ser curiosos y a preguntarnos o a mirar y a investigar
a interesarnos bueno, por nosotros mismos y por el bien que le podemos hacer al resto. Entonces, creo que no, y espero que no caigamos en lo que es la banalización del mal, pero que, bueno, es, como decíamos antes, es muy peligroso por el tema y por la sociedad en la que vivimos. Creo que, no sé, que como que no nos toca directamente, a lo mejor estamos tranquilos en casa, es como, buah, no sé, no pasa nada. Y creo que eso es peligroso y es triste también. Entonces, tengo la esperanza de que no. Bueno, en cualquier caso, para los seguidores del Tintero, mi recomendación de esta semana, El barracón de las mujeres, de Fermina Cañavera, a ver que lo pronuncie bien, Fermina Cañaveras, publicado por Espasa Calpe, y bueno, es una magnífica obra que recupera la memoria de la experiencia de las mujeres en los campos de concentración a través de un personaje que cuenta su historia en forma oral, y desde luego pues os lo recomiendo muy vivamente, sobre todo para aquellos que estéis interesados en el fenómeno totalitario. Creo que es una buena obra, y sobre todo interesados en la experiencia de las mujeres en el contexto de ese fenómeno totalitario. Pues, por tanto, El barracón de las mujeres como recomendación para esta semana. Bueno, me queda, Fermina, darte las gracias por esta entrevista aquí en de este espacio. Yo leí la novela con mucho interés, puesto que el tema de la guerra civil y la Segunda Guerra Mundial pues son un poco mis temas favoritos desde el punto de vista histórico. Y bueno, felicitarte por el libro, y sobre todo también por la muy buena acogida que está teniendo. Espero que sigas escribiendo. Yo no sé si tu intención es seguir en las ciencias sociales o en el ámbito literario, pero bueno, en cualquier caso, que felicitarte por este estoy trabajo. ya en ello con otra novela. Bueno, creo que es importante seguir contando historias de mujeres, nada tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, es una parte de la historia. Esta vez nos quedamos aquí en España, creo que es muy importante. Y también quiero resaltar una cosa con referencia al barracón de las mujeres. Tenía muy claro que, aparte de hacer un ejercicio de memoria, de contar lo que pasó, bueno, lo que le pasó a muchas mujeres que acabaron en campos de concentración, creo que, por desgracia, las mujeres siempre hemos sido monedas de cambio, y creo que también es un ejercicio de sororidad, de cómo ellas se cuidaron entre ellas, y creo que también es un ejercicio de dejar claro de que las mujeres siguen enfrentándose a lo que es la trata, siguen estando metidas en club de carretera, no son campos de concentración, pero vienen a ser lo mismo. Entonces creo que también es una novela muy actual para abordar tantos problemas que tenemos referente a la trata de mujeres y al tema de la prostitución. Entonces era como un poco de moraleja también. Y creo que es muy importante, que es un ejercicio, pues eso, de sororidad y de apoyo y de red de mujeres, y que bueno, que tenemos que estar para apoyarnos y intentar, pues eso, acabar con ciertas cosas como la trata y la prostitución que por desgracia siguen siendo de plena actualidad. Pues yo reitero mis gracias, Fermina, mis felicitaciones, y bueno, quedamos a la espera de esa nueva novela. Desde luego estoy de acuerdo, por hacer el apunte también, de que hoy siguen habiendo muchas formas de explotación de las mujeres que adquieren formas totalitarias, aunque no lo parezca. Bueno, pues entonces, muchas gracias, y ya sabes, la recomendación, El barracón de las mujeres, para nuestros seguidores. Y con esto, pues un abrazo muy fuerte, y bueno, esperemos que nos volvamos a encontrar con esa nueva novela. Pues muchísimas gracias, y sabéis que estoy a vuestra disposición para cuando queráis. Un abrazo. Vale, un abrazo, Fermina. Gracias. Hasta luego.